Quiero hacer un pequeño recuento de la historia del pueblo de Israel. Espero no tardarme mucho porque no es ese el mensaje. Ustedes saben, los que han leído la Biblia, el pueblo de Israel se formó de una familia, de la familia de Israel. Su nombre era Jacob, Dios le cambió el nombre de Israel. Y fueron los 70 personas, llegaron Israel con sus 12 hijos y las esposas de los hijos. Y los que llegaron, eran 70 personas, llegaron a Egipto. A causa de una hambre que hubo, crecieron y estuvieron en Egipto. Al empezar a crecer como pueblo, los egipcios los dominaron y los esclavizaron. 430 años estuvieron el pueblo, los israelitas, los hebreos, 430 años en esclavitud. Exactamente, dice la Escritura, desde el día que salieron fue exactamente el día que se cumplió 430 años. Fueron esclavos 430 años. El pueblo, ese pueblo formado en Egipto como esclavos, no conocía a Dios. Nada. Solamente habían recibido las historias que los papás les transmitían a los hijos de generación en generación. Y las historias son las historias que tú lees en Génesis. Muy probablemente había más historias que no quedaron escritas, porque lo que se escribió fue escrito para nosotros, para nuestra instrucción. Pero los hijos, la gente que nació en Egipto, no conocía a Dios, nada. Solo sabían que sus patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, o sea Israel, tenían un Dios, pero ellos no sabían ni cómo se llamaba, ni cómo era, ni qué le gustaba, ni qué le disgustaba. No sabían exactamente nada más que las historias. Como cuando tu mamá o tu papá te platican, sí, tu abuelito cuando íbamos al rancho y íbamos a pescar y sacábamos pescados con las manos. Puras historias. Todo lo que habían oído eran historias, pero lo que habían visto en Egipto era un pueblo idólatra. Pero no conocía más de Dios. Por eso cuando Dios se manifestó, cuando Dios quiso sacar a Israel de esclavitud, envió a Moisés. Se presenta a Dios ante Moisés. Moisés no lo conoce. Ve la zarza ardiendo, se acerca a ver qué es, y Dios le habla. Y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ya entendí. Fíjese, dice en Éxodo 3. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él me recordará por todos los siglos. Se me recordará por todos los siglos. Dios se presenta a Moisés y le dice: yo soy ese Dios de los padres de ustedes. Y mi nombre es Jehová. Y con ese nombre se me va a recordar siempre. Y tú vas a llegar con el pueblo que está en esclavitud, que está en Egipto, y le vas a decir: el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, del que ustedes han oído hablar, se me apareció y me dijo que los saque de esclavitud. Y ese Dios se llama Jehová. Se llama. No sabían cómo se llamaba. Todo lo que los hebreos habían visto de fiestas religiosas eran fiestas idolátricas. Los egipcios tenían muchos dioses, y las naciones de alrededor, cuando llegaban gente de otras naciones también a Egipto, también traían sus dioses, ídolos.
hacían sus fiestas, y todas las fiestas idolátricas están ligadas comúnmente o normalmente a la depravación. Fiestas paganas, donde abunda el alcohol o en aquel tiempo el vino, las depravaciones sexuales. Incluso, por ejemplo, en Grecia, la diosa famosa tenía su templo, ahorita se me fue el nombre, bueno, esa, y tenía 1000 sacerdotisas, y todas esas sacerdotisas eran prostitutas que ejercían la prostitución como un acto espiritual de los dioses. Todas las fiestas idolátricas están ligadas a la perversión. Eso es lo que sabían, lo que los judíos, lo que los hebreos, los israelitas conocían, pues fiestas paganas. A Dios no lo conocían. Por primera vez oyeron el nombre cuando Moisés llegó. Cuando Dios se presenta ante Moisés, le dice: yo soy el Dios Todopoderoso. Esa fue la presentación: soy el Dios Todopoderoso. Quítate el calzado, porque el lugar en que estás es santo. Entonces 2 cosas le dijo Dios a Moisés: soy todopoderoso y soy santo. La santidad no era conocida por los israelitas. Todo lo que habían visto era depravación. Por eso cuando salieron cuando ya Dios los sacó de Egipto a través de la mano de Moisés, cruzaron el mar en seco. O sea, Dios se mostró todopoderoso, el dominador de toda la naturaleza. Pasaron el mar, llegaron, tomaron recibieron la ley de Dios. Pero cuando Moisés subió al monte para recibir la ley de Dios, se quedó 40 días allá. Y si ustedes han visto por lo menos en YouTube imágenes de Tierra Santa, van a saber que el monte Sinaí es un monte de piedras. No es un bosque. Cualquier persona que se vaya y se meta ahí 40 días no dura ni una semana, se muere. Cuando Moisés subió, tardó 40 días y 40 noches, 40 días completos, ahí arriba. La gente empezó a decir: pues ya se murió Moisés, ya nos dejó aquí. Y entre la gente que se les pegó, que no eran israelitas, egipcios y de otras naciones, que cuando vieron el poder de Dios dijeron: pues nos pegamos a este grupo porque tienen un Dios poderoso. Cuando llegó el momento pues ya Moisés ya no bajó, dijeron: hagámonos un Dios. Y juntaron los arcillas, el oro, los collares de oro, e hicieron un buey, un toro. ¿Es lo que habían visto en Egipto? Y dijeron: este es el Dios que te sacó de la tierra de Egipto, un toro. Hagamos fiesta. Y adivinen qué clase de fiesta. Pues como las que habían visto. ¿No era una fiesta santa? Oigan lo que dice la Escritura en Éxodo 32. Entonces todo el pueblo se quitó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas. Sí, muy bien. Y los trajeron a Aarón. Permítame, Aarón, hermano de Moisés, era el hombre que Dios había escogido para que fuera sacerdote, el intermediario entre Dios y los hombres. Él lo recibió de sus manos, el oro, le dio forma con un buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces ellos dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Qué blasfemia, qué ofensa. Ese becerro es el que te sacó de la tierra de Egipto. Dios, ese es Dios. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro y proclamó: mañana será el día de fiesta dedicado ¿a quién?
¿Quién era Jehová? El becerro. Al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Luego se sentó el pueblo ¿a qué? A comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Me brinco unos versículos más adelante, hasta el 25, y dice: al ver, cuando Moisés baja y ve al pueblo regocijándose, al ver Moisés que el pueblo estaba, dígalo fuerte, desenfrenado. ¿Qué es desenfrenado? Locos, borrachos. Es lo que habían visto. Así se adoraba a los dioses en aquel tiempo. A los dioses paganos, a los ídolos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los ídolos son demonios. Otra vez, 25. Al ver Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, pues Aarón lo había permitido para vergüenza en medio de sus enemigos. No, si usted quiere, puede leer después en su casa estos pasajes completos. Yo no puedo dedicarme a leer aquí la Biblia porque nos vamos a ir mañana a las 6 de la tarde. Usted lo puede leer. Estoy tomando los versículos que nos dicen lo que yo quiero enseñar. El pueblo no conocía a Dios, no sabía cómo era Dios, no sabía qué le gustaba a Dios, no sabía qué le daba coraje, qué le molestaba a Dios. No había ley de Dios, no había nada. Solo habían visto las maravillas, sí supieron que Dios era todopoderoso. Hasta ahí. Y luego el nombre. Ya, era mucho saber ya de Dios para lo que sabían antes. Por tanto, por esto, Dios tuvo que enseñarle al pueblo y decirle: yo soy así y así quiero que se hagan las cosas. Porque no lo conocían. Él les enseñó, Dios tuvo que enseñarles a través, ordenó que se edificara un templo, pero como andaban de viaje, pues el templo tiene que ser una cabaña de pieles, pero era un templo, se llamaba tabernáculo. No voy a profundizar mucho, pero voy a decir las cosas importantes. Primero, les enseñó que era santo, que odiaba el pecado. Número 1. Dios le dijo al pueblo: yo no soy como los ídolos. No me gusta el pecado, odio el pecado. Yo soy santo, soy limpio, no tengo ni una mancha, nada. No quiero nada con la suciedad, no quiero nada con la perversión. Y vemos en las escrituras que cuando Dios se revela, por ejemplo, Isaías dice que los querubines y los serafines están cantando santo, santo, santo. Y a través de la historia, en varios pasajes se ve que están cantando santo, santo, santo. Nosotros no podemos entender esta condición de Dios, porque si la entendiéramos, buscaríamos nosotros la santidad para estar cerca de Dios. Buscaríamos cada vez más ser más santos, apartarnos de lo malo. Por eso dice la Escritura: el que invoca el nombre del Señor, apártese de iniquidad. Dios es santo. Él fue la primera cosa que Dios le enseñó a su pueblo: soy santo. Tan santo que tú no te me puedes acercar porque tú eres un pecador. De hecho, está escrito: cualquier hombre que me vea se muere, que se me acerque se muere. 2, les enseñó que el pecado es tan grave que solo se cubre con la sangre. Por eso está escrito: sin sangre no hay remisión de pecado. Tu pecado,
le enseñó a su pueblo, el pecado de ustedes es tan grave que solamente con la sangre, con la muerte. Por eso dice, el alma que pecare, ¿qué? Morirá. Tú no sabes qué tan grave es tu pecado. Nos gusta justificar nuestro pecado. No, pues es que yo soy muy débil. No, pues es que fue una... No, pues no me di cuenta, y etcétera. Ustedes saben cómo somos. Así que había que morir. Alguien, el pecador, tiene que morir. Pero les enseñó que por su gran amor por las personas, admitió un sustituto. Dios le dijo, ¿sabes qué? Mereces la muerte, tienes que derramar tu sangre, pero porque te amo, voy a permitir que sustituyas tu vida por un cordero, por una vaquita, por unos palominos. Entonces él estableció un sistema de ofrendas. Dios estableció un sistema de ofrendas por el pecado. Y los judíos llevaban, el pueblo de Israel llevaba a los sacerdotes y presentaban sus animalitos, ponían la mano sobre la cabeza del cordero o del animalito que iban a sacrificar, como diciendo, mis pecados los pongo sobre ti, y mataban al animal, y su sangre era por la de él. No era que Dios era un Dios sanguinario. Estaba Dios diciéndoles, es tan grave tu pecado que deberías morir, pero por amor a ti voy a aceptar que otro muera por ti. Por eso Cristo Jesús, ¿qué? Murió por nosotros. Porque aceptó su sangre como en pago por tu sangre. Murió para que tú no mueras. También les enseñó que los pecadores no pueden acercarse a Él. Por lo tanto, estableció una orden sacerdotal. Gracias. Estableció una orden sacerdotal de la tribu de Leví, que deberían vestir vestiduras santas y estar consagrados. ¿A quién? Muy bien. El tabernáculo estaba en un lugar que era movible, rodeado por una barda de tela de lino blanco, finísimo, brillante. Y no podía ningún hombre, ninguna persona acercarse al tabernáculo, porque Dios es santo y la gente es pecadora. No pueden acercarse a mí. Solo los sacerdotes que yo voy a nombrar, ellos se van a vestir con vestiduras de santidad que yo les voy a diseñar. Y todo sacerdote tenía que vestirse con vestiduras, no era adorno, tenían características que Dios exigía para que fueran santos. Y les decía, y si algún sacerdote entra sin la vestidura, al entrar se muere. Porque ante un Dios santo, solo los santos pueden entrar. ¿Entendió eso? Y de las 12 tribus, escogió la tribu de Leví. Y dijo Dios, todas las familias de Leví me van a servir en el tabernáculo. Lo van a cargar, lo van a mover, lo van a llevar, lo van a armar, van a cargar el arca del testimonio. Ellos van a hacer todo el trabajo, los levitas. Y los quiero consagrados para mí. Yo no quiero que estas personas hagan ningún trabajo. Ni pueden dedicarse a criar animales, vacas o chivos o borregos. Ni pueden dedicarse a la agricultura. Ni pueden dedicarse a los negocios. Van a estar consagrados, o sea, dedicados a mí. A las 11 tribus les dio tierras, perdón, a las 11 tribus les dio tierras para que las trabajaran, pero los levitas les dijeron, ustedes no tienen tierras. Todos tienen herencia, la herencia de ustedes soy yo. ¿Y de qué vamos a vivir? De eso me encargo yo.
Entonces estableció Dios un sistema de ofrendas. Todo esto lo pueden ver ustedes en Levítico, en Deuteronomio, un sistema de ofrendas. Ofrendas de paz, ofrendas por el pecado, ofrendas de gratitud, ofrendas. El pueblo aprendió porque Dios les enseñó cómo deben comportarse. Y en las ofrendas dijo Dios lo siguiente: Dios estableció las ofrendas y los diezmos y las primicias para el sostenimiento, adivinen de quién, de los levitas y de los gastos del templo. Si había que hacer gastos, pues de ahí sacaban todo. Pero esa tribu, Dios les dijo: no los quiero haciendo otra cosa. El apóstol Pablo dijo: ninguno que milita, o sea, ¿qué soldado? Ningún soldado, ningún militar, ninguno que milita se enreda en los negocios de este mundo. Porque no puede servir a dos señores. Jesús dijo: no pueden servir a las riquezas y a Dios. Los quiero para mí. Entonces dijo: todos los diezmos, los primicias y las ofrendas serán entregadas a la tribu de y a todas sus familias. Ahora, de la tribu de Leví escogió una familia y sus descendientes, Aarón. Ellos podrán ser sacerdotes. Los levitas eran ayudantes, cargadores, siervos, pero del templo. En Levítico 27 dice: escribe así: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, ¿qué? Dígalo. De Jehová es. El fruto de la tierra de Jehová es. Le está diciendo Dios: el diezmo, ¿qué? Es mío. Es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Voy a poner un ejemplo. Si habían nacido 20 vacas en el año, ¿cuántas le correspondían a Dios? ¿Cuál es el diezmo? 2 vacas. Tienen que traerlas ahí y entregarlas. Pero si alguno dice: es que esa vaca me encanta, tiene una piel bien bonita y los cuernos preciosos, me encantan los ojos, mira los ojos, qué bonitos ojos tiene la vaca. ¿Quieres quedarte con ella? Sí, puedes quedarte con ella, pero vas a pagar el precio de la vaca más el 20% y se lo vas a dar a los levitas. Eso fue lo que dijo Dios. Pero fíjese, sigo leyendo. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Lo que levantes de la tierra, lo que levantes de los animales, de tus ganancias, todo, el 10% es mío. No lo toques, sepáralo, apártalo y entrégalo. Inclusive si vives tan lejos que no puedas entregarlo, lejos del templo o del tabernáculo, vives muy lejos, júntalo. Y si cada 3 años vienes, júntalo los de los 3 años, y el día que vengas entregas todo, porque el diezmo es de Jehová. ¿Y por qué Dios dijo el diezmo es mío? Porque Dios quería que la gente entienda: esto para mí, Dios dijo, esto para mí es muy importante, porque con eso voy a sostener, voy a alimentar ¿a quiénes? A mis siervos.
tienes 90% de todas tus ganancias, haz lo que te venga en gana con ellas. Pero el diezmo, no me lo toques. Números 18. Y aquí que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad. ¿Por qué? ¿Por qué? Por su ministerio. Por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Así que en el corazón de Dios, Dios estableció las ofrendas, el sistema de ofrendas, para que la obra de Dios estuviera funcionando, para tener gente consagrada que se dedicara a Él. El apóstol Pedro dijo: no es justo que nosotros nos dediquemos a servir a las mesas. Levanten ustedes, escojan varones llenos del Espíritu Santo y de fe, y ellos serán diáconos, serán los que van a servir las mesas. Nosotros nos dedicaremos a la palabra y a la oración. Vamos a ministrar delante de Dios y delante del pueblo. ¿Entiende el corazón de Dios? Le voy a pedir un favor. Denme una sonrisita. Sí, están riendo. Es que cuando hablamos de dinero, así como que, ay, me duele aquí, no sé por qué. Y me duele también acá. Ay, me duele. ¿Qué pasó? Pasaron los años. Y el pueblo se empezó a apartar de Dios. El pueblo se empezó a apartar de Dios. ¿Y qué creen que pasa cuando la gente se aparta de Dios? ¿Qué creen que pasa? Lo primero, ya no ofrendamos más, ya no damos más, ya no, hay muchos gastos, tú sabes, hermanito, está la vida muy difícil. La crisis. Pero se apartaron de Dios y les empezó a ir muy mal. A todo el pueblo. Ageo les dice: ustedes siembran mucho y no recogen nada, recogen poco. Les dan su salario y lo meten en su bolsa, y cuando llegan a la casa, ya se me acabó. Les empezó a ir mal. La regla es tan lógica. Caminas con Dios, te va bien. Te apartas de Dios, te va mal. Automáticamente te haces viejo, te enfermas, pierdes trabajo, te roban, te pasa esto y te pasa lo otro. Claro, es normal. Hasta el mundo que no conoce a Dios dice: el que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Pues es lo que estoy diciendo yo. Acércate a Dios y te va bien. Sepárate de Dios y empieza el lamento y el lloro. El último profeta antes de Juan el Bautista, que vivió 400 años antes de Cristo, fue Malaquías. Ya el pueblo de Dios se había olvidado mucho de Dios. Y Dios los exhorta. Porque Dios siempre estuvo diciendo al pueblo: vuélvanse a mí, vuélvanse a mí, vuélvanse a mí, no sean necios, vuélvanse a mí, vuélvanse a mí. Oiga lo que escribió Malaquías, capítulo 3. Porque yo, Jehová, no cambio, por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis, ¿qué? Apartado de mis leyes y no las guardasteis. Y la exhortación: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Yo no quiero castigaros, no quiero que les vaya mal. Vuélvanse a mí y yo me vuelvo a vosotros.
ha dicho Jehová de los ejércitos, más dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos nosotros a ti? ¿En qué? O sea, ni siquiera se dan cuenta que estaban lejos de Dios. ¿En qué? Es como cuando alguien, un pastor habla con un hermano y dice, oye, acércate al Señor. ¿De qué? Yo estoy bien. ¿Estás bien? ¿De dónde? Vuélvanse a mí. Y dice, ¿en qué? Y Dios les dice, ¿robará el hombre a Dios? Yo les pregunto, ¿robará el hombre a Dios? ¿Sí o no? ¿Se puede robar a Dios? ¿Sí o no? ¿En qué se puede robar? Pues en lo que es de Dios. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, fíjense, la nación toda, ¿qué? Me habéis robado. Entiendan esto, no es que Dios los está maldiciendo, Dios los ama. Le está diciendo, están en la ruina porque están lejos de mí. Les ha ido mal porque están en maldición. Vuélvanse a mí, yo me vuelvo a vosotros para que la bendición venga. Y aquí viene el reto. El reto del que yo escribí al principio. Traed los diezmos al alfolí, o sea, al lugar donde pones ofrendas. Traed los diezmos al alfolí y haya ¿qué? Alimento en mi casa. ¿Alimento para quién? A ver, ¿para quién? Pues para los levitas, para los que trabajan en la obra de Dios. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Probadme. Es la única vez en que Dios dice pruébame. Es la única vez porque a Dios no le gusta que lo prueben. Pero ahora dice, pruébame, pruébame. Te reto a que me pruebes. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Fíjese el reto. Dice Dios, vuélvete a mí. Entrégame tus diezmos y tus ofrendas. Cumple con lo que yo te mandé. Y vas a ver cómo te voy a bendecir. Ya no vas a estar más en maldición. Tus mujeres van a tener hijos. Tus hijos van a estar sanos. Tus negocios van a prosperar. Va a empezar a componerse tu vida. Va a empezar a componerse tu vida. Siempre que se habla de diezmo, aún en las redes sociales, hay gente que se opone al diezmo y no es cierto, no somos ladrones, no debemos dar el diezmo por esto y por lo otro. Siempre tienen pretextos. Pero los hijos de Dios oímos las palabras de Dios. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Les dijo, ustedes son campesinos, si hacen lo que les estoy diciendo, si cumplen con ustedes, yo los voy a bendecir. Y la vid va a dar abundante. Los árboles se van a llenar de fruto. Yo me voy a encargar de eso. Y plagas, ya no van a llegar las plagas. Aplícalo a tu vida, a tu negocio, a tu trabajo.
Dicen, es que el diezmo era de la ley de Moisés. Mentira. Génesis 14. Desde entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos ¿de qué? ¿Quién estaba entregando los diezmos? Moisés todavía no nacía. Fue Abraham y vivió, y luego vivió Isaac, y luego Jacob, y luego 430 años, y a los 430 años vino Moisés. Pero un hijo de Dios va ante al sacerdote del Dios Altísimo, a Melquisedec. No voy a hablar de eso ahorita porque no me queda tiempo. Y le entregó los diezmos. ¿Quién le dijo a Abraham que entregara los diezmos? Y el nieto de Abraham, Jacob, cuando Dios se le revela y le dice: yo tengo un plan para ti, lo tuve para tu padre, para tu abuelo, para tu padre y para ti, lo voy a continuar hasta el fin del mundo. Un plan para ti, te voy a bendecir, te voy a hacer varias cosas. En un encuentro, una visión que tuvo de Dios, se levanta Jacob aquella ocasión y dice esto: e hizo Jacob un pacto, una promesa, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Porque no era su Dios, era el Dios de su padre. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, ¿qué? El diezmo apartaré para ti. ¿De dónde salió eso de el diezmo? Si Moisés, que trajo la ley, todavía no nacía. Porque Dios ha enseñado a sus hijos que debemos honrar a Dios con nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Dios los enseñó a su pueblo. Recuerdo que una vez vino un hombre, se convirtió, le prediqué el evangelio, se convirtió. A la semana viene y me dice: ¿necesito hablar contigo, pastor? Digo: sí, dime qué quieres, dime cómo voy a manejar mi dinero, qué tengo que entregarle a Dios. No sabía nada, no había tomado un curso, no le hablé de nada, solamente él llegó, se fue y se quedó pensando allá y dijo: ¿qué obligaciones financieras tengo con Dios? ¿Quién le dijo? Jesús, el Señor, confirmó que el diezmo y las ofrendas deben ser entregadas. De hecho, cuando estaba en el templo, Él estaba viendo que la gente llegaba y entregaba ofrendas, y no les dijo: no tienen que dar ofrendas. No dijo así. Y alabó a la mujer que dio ¿qué? Todo lo que tenía. 2 pesos. Criticando a los fariseos, que eran religiosos, pero que tenían un corazón duro, muy malos, y era gente mala, pero muy religiosos. Les dice Jesús en Mateo 23: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y luego subraya: esto era necesario hacer. ¿Sí qué?
sin dejar de diezmar. Era necesario que te ocupes de la misericordia, de la justicia, de la fe. Eso es lo más importante de la ley. Pero no dejes de hacer de entregar tus ofrendas y tus diezmos. No lo hagas. Eso tienes que seguirlo haciendo. Y no está hablando de la ley. El punto principal no es decir si debo diezmar o no. Realmente, ¿quién sabe si tú diezmas o no? ¿Quién sabe? No más. Pero el vecino que está al lado, tú puedes sacar un sobre vacío y ponerle diezmo y lo metes y va a decir la gente, mira qué fiel es. Nadie sabe. Es un asunto personal. Si ofrendas o no, si diezmas o no. Nos hemos cuidado, en esta iglesia hemos cuidado mucho eso, de tal manera que decimos, se presenta la oportunidad de ofrendar y diezmar una vez a la semana y no se te está diciendo, ándale, ándale. No, jamás. Ni lo vamos a hacer. Es responsabilidad personal de cada creyente, de cada hijo de Dios, honrar a Dios con sus finanzas. Jesús dijo, no tengas miedo, dar. Dígalo conmigo, ¿qué dijo Jesús? No tengas miedo, dar. No tengas miedo. Lucas 12:32, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis, dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Yo les he dicho, cada vez que ves una oportunidad de bendecir, de ayudar, de hacer misericordia, cada vez esa es una ventanilla del banco celestial. Vengo a depositar 100 pesos. Muy bien. Cada vez que tú ves una oportunidad de ayudar, de bendecir a alguien, lo está haciendo Jesús, yo no estoy inventando nada. Hagan tesoros allá. ¿Cómo? Hagan misericordia, no tengan miedo. No tengan miedo. Si a mi padre le dijo, mi reino es de ustedes, ¿por qué tienen miedo? Aceptar el reto de Dios es un asunto de fe. ¿Y si doy el diezmo y no me alcanza para pagar la luz? ¿Y si doy ofrenda y luego no me alcanza para los frijoles? Dios está comprometido. Vuélvete a mí y yo me vuelvo a ti. ¿Quieres que te vaya bien? Vuélvete a mí. Es todo. Pero debes creer y confiar en Dios. ¿Sabe? Yo creo esto. Lo he vivido desde que me convertí a Cristo. La única forma de ser bendecidos en todo es obedecer a Dios. En todo, incluyendo las finanzas. ¿Quieres que te vaya bien en tu hogar, en tu casa, en tu negocio, en tu escuela, en tu trabajo? Necesitas venir al Señor y decir, Señor, quiero ser derecho contigo. Voy a leer un pasaje que no es de la ley, por aquellos que defienden la ley. Proverbios 3, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Sabe qué son los lagares? Pues donde exprimen las uvas. ¿Y saben qué es el mosto? El mosto es el jugo nuevo que sale de la uva. Honra a Jehová con tus bienes, con tus riquezas. Y el fruto de tu trabajo va a crecer, se te va a tirar. Pero el que tiene miedo se llama
falta de fe. No creo que Dios me va a cumplir su palabra. No lo creo. Mejor me aseguro. Esto que yo estoy hablando no es una acusación, ni quiero poner trampas. Te quiero decir lo mismo. Es un reto de Dios. Dice Dios, yo te quiero bendecir, pero hay una condición. Cumple mis mandamientos y te bendigo. No hay problema. Me sobra. Nada hay que Dios te dé que luego le haga falta a Él. Termino con esto. Una bendición especial. Una bendición especial. Salmo 20. Jehová te oiga en el día del conflicto. Jehová te oiga cuando estés en una crisis, cuando estés en un problema grande, que Dios te oiga. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario y desde Jerusalén, desde Sión, de la casa del templo de Dios, te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Haga memoria de todas tus ofrendas. Jesús dijo, cada vez que des, si un vaso de agua das en mi nombre, no perderás tu recompensa. Quiere decir que ese vaso de agua está registrado. Haga memoria de qué, que cuando estés en problemas, Dios se acuerde de tu fidelidad. Te animo a que creas en Dios. Te animo a que confíes en Dios. Yo he conocido gente, y con eso termino, que ha presentado ofrendas a Dios de terrenos, de casas, de vehículos, de carros muy buenos, último modelo, casi último modelo. Yo los he visto, personas que son movidos por Dios. Voy a entregar esto al Señor o a un misionero para que predique la palabra. Estoy invirtiendo en la obra de Dios. Todo eso que están haciendo está registrado en los cielos. Nada escapa al Señor. Crea en el Señor. Dios les bendiga.